La prioridad del rey. Hoy queremos hablar acerca de la prioridad del rey. Estuvimos hablando atrás y el domingo, hace 2 domingos, estuvimos recordando la autoridad del rey. La autoridad del rey para proclamar verdad. Recuérdense cómo se sorprendían. Estamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Hablamos también de la autoridad del rey para sanar enfermos y la autoridad del rey para expulsar demonios. Pero el texto ahora, Marcos, nos lleva a la prioridad del rey. Aunque si bien es cierto lo que hemos visto anteriormente estaba ahí, era importante, no ha sido o no fue la prioridad del rey, sino algo más. Pero quiero contarles primero acerca de una gallina y un cerdo. Una gallina y un cerdo fueron caminando por la calle un día y vieron a unos niños pobres que parecía que no habían comido nada durante días. Llena de compasión, la gallina le dijo al cerdo: tengo una idea. Vamos a dar a los niños un buen desayuno de jamón y huevos. Considerando la sugerencia de la gallina, el cerdo va y dice: bueno, para ti supondría un pequeño sacrificio, pero para mí implicaría un compromiso total, lógicamente. Y a veces en nuestra vida, en nuestro caminar cristiano, no siempre estamos dispuestos a hacer un sacrificio total, sino hacemos sacrificios a medias, lo que nos conviene, lo que resulta bien, lo que tal vez se puede. Y Dios quiere, Dios espera de nosotros, porque Él es el Rey, porque Él es el Señor, es nuestro Salvador, que tengamos un compromiso total, un sacrificio total con Él. Y esto fue lo que Jesús mismo vino a hacer. Él dijo que vino a dar su vida en rescate por muchos. Él no dijo: vengo a quitarles los dolores de estómago. Él no dijo: quiero ser un amigo para ellos, quiero estar cerca de ellos. Él dijo: he venido a dar mi vida completa en rescate por muchos. Yo voy a morir para que ellos puedan vivir. Es lo que Jesús hizo por nosotros. Lo que nosotros no podríamos hacer, porque la religión lo único que hace es pedirte que hagas cosas para alcanzar. Y generalmente la mayoría de ellos nunca alcanzas y es necesario dar dinero en eventos religiosos para que te saquen de un lugar, o es necesario que se pague de alguna manera, o que alguien más esté orando por ti, o que alguien más te saque por eso, o como es el caso de Alá, o el caso de Artemisa o Diana de los Efesios. Esos dioses son caprichosos. Y técnicamente podrías llegar al supuesto cielo donde ellos están y no sabes si ese Dios te va a salvar, aun y cuando fuiste fiel a ese Dios. Porque ese día se levantó con el pie izquierdo y simple y sencillamente dice: no te salvo. Por eso muchos en el Islam recurren a inmolarse, extremistas, claro está, porque eso garantiza de fijo que llegas al cielo con un harén, sea de paso. Pero lo que Jesús ofrece es salvación total, salvación completa. Él mismo se dio completamente, derramó cada una de las gotas de sangre que corrían por su cuerpo, hasta que dijo: consumado es. Es un compromiso total. Y Jesús, como veremos, no quería ser influencer, no estaba viendo cuántos seguidores acaparaba, no estaba viendo cuántos pósteres se repartían en la ciudad, y ponía miles de cofres de ofrenda para que lo dejaran tranquilo y él pudiera irse haciendo una riqueza y salir de la carpintería, porque no sé qué me metí acá una astilla, no es nada, y yo no soy carpintero, me molesta. Bueno, Jesús decía tal vez: no, ya no quiero ser carpintero, la verdad es que un poco cansado, mejor voy a dar charlas motivacionales y de paso voy a televisar cada uno de mis meetings y voy a sanar toda la gente y va a ser espectacular, y el demonio que salga van a salir sobre los cerdos y los cerdos se van a tirar al acantilado, entonces la gente va a dejar todas las joyas. Jesús no tenía un compromiso total para hacer esto. Jesús tenía un compromiso total
para alcanzar a todos aquellos que había venido a rescatar. Si vamos a Marcos capítulo 1, versículo 35. Vamos a ver dos cosas ahora. Tienen el versículo en su boletín, más no el desglose del bosquejo, pero en el primer punto estaremos viendo que la prioridad del rey primero fue orar en dependencia del Padre. Versículos 35 al 37, si tienen esa separación. Orando en dependencia del Padre. Fue la primera prioridad de Jesús. Por encima de sanar, por encima de sanar al paralítico, por encima de expulsar demonios, veremos y vemos desde ya en el primer capítulo que su prioridad, en medio de todo, era orar con su Padre. Número 2, versículos 38 y 39. Su segunda prioridad, predicar. Predicar quiere decir proclamar, anunciar, ser un vocero. También en obediencia al Padre, como el texto mismo lo dice. Por un lado, orar en dependencia del Padre, reconociendo que aunque Él mismo era Dios, estaba tratando de vivir cada aspecto de la vida por el poder del Espíritu Santo, en completa dependencia de Dios, para mostrarnos cómo debía hacerse. Siendo el segundo Adán, haciendo lo que el primer Adán no pudo hacer, tratando de recorrer ese camino y mostrarnos cómo sí debía ser hecho. Número 2, predicando entonces en obediencia al Padre. Seguro es mucho más, llama mucho más la atención expulsar a un demonio y sanar a un paralítico y sanar a la suegra de Pedro que estaba moribunda con una fiebre muy alta. Sí, espectacular. Le habrá ganado muchos más seguidores que cuando le llamó a los fariseos o a los líderes religiosos víboras, que cuando les señalaba sus verdades. Pero la prioridad de Jesús fue orar y predicar el mensaje que Él había sido enviado a predicar. Vamos al primer punto, versículo 35. La prioridad del rey fue puesta en evidencia cuando oró en dependencia del Padre. Y recuérdense, tenemos de trasfondo que dicen los versículos anteriores que toda la ciudad se había agolpado donde estaba Jesús. Y lógicamente, si tú de repente te das, todos tenemos achaques, a todos nos duele algo. Yo ya les dije que me duele esto, pero me lastimé bastante mal la espalda en Guadalajara. Y varias cosas que me duelen. Y si vamos por cada uno, aunque sea Becky que recién está aprendiendo a manejar, tal vez en lo que frenó ahí que Sergio le dijo, ¡para, Becky! Tal vez ahí se estresó y anda estresada Becky. Y todos tenemos algo, ¿no? Solo Miguel, que es ahí fuertísimo. Pero seguro si dicen que Dios le dio a Mason un don de sanidad, wow, y Mason básicamente solo piensa y se sana. Y claro, todos iríamos. Toda la ciudad se agolparía donde Mason. Todos iríamos, porque es gratis, es como el Día de la Salud, pero garantizada, que te sanan. No solo es una remendadita. O sea, no te dan lentes, te ponen ojos nuevos. Claro que todos iríamos. Imagínense el drama. A veces se nos perdemos la vista de lo que estaba pasando. O sea, todo el mundo tenía, según algún achaque, todo el mundo quería ser sano de algo. Todo el mundo tenía un familiar que estaba bastante mal. El drama era grande. Seguro a Jesús lo tuvieron que sacar, como lo sacan a las personas famosas en un concierto y tal, como para que al menos duerma. Y los discípulos, no, ya déjenle tranquilo, que duerma, por favor, respeten. Y ahí Pedro seguro se enojó con alguien y lo apartaron, que duerma por lo menos un ratito. Y miren el texto, versículo 35 dice, levantándose de mañana. Nótense la intencionalidad de Jesús y la intencionalidad de Marcos. Tal vez, si fuera ahora, hubiera salido esa persona aquí de mañana con mi sol y mi cafecito. Allá están todas las multitudes que están a punto de que yo las sane, ¿no? Y con un live en Facebook. Jesús no fue y frotó una lámpara. Jesús no fue y sacó todos sus ungüentos. Estoy obviamente caricaturizándolo. No lo puedo decir. Haciéndolo una caricatura. Como sea que se diga eso. Levantándose de mañana, dice Jesús, cuando todavía estaba oscuro. Estaba hablando que es mucho antes de que saliera el sol.
era temprano, podía descansar todavía, sabía que la gente iba a llegar al día siguiente. Seguro no daba el ancho de banda para curarlos a todos el mismo día, para atenderlos a todos el mismo día. Si vemos las interacciones, no solo era como que vaya, agarre su ticket y aquí está, y usted los sana y le escupo a uno, al otro le pego, al otro lo boto. La gente quería ser sana. Pero Jesús dice que se levanta de mañana cuando todavía estaba oscuro. ¿Y qué dice? Que Jesús salió y fue a un lugar solitario. No fue a pedir que le prepararan unos huevitos, no fue a pedir a calentarse un café. Su prioridad al levantarse después del merecido descanso es que fue a buscar un lugar solitario. ¿Y qué hacía? Oraba. Sabía lo que había pasado y sabía lo que venía. Y la prioridad de Jesús en medio de todo ese cúmulo de cosas era orar en dependencia del Padre. Orar, hermanos, es depender de Dios. Orar es decir, yo no puedo. Yo no tengo suficientes energías. No tengo toda la capacidad. No tengo todo el conocimiento. ¿Y saben qué pasa? ¿Qué pasa en nuestra relación con Dios cuando no oramos en la mañana? Y no lo digo por religiosamente, porque a veces te levantas y ya te tienes que ir. Entiéndame lo que les estoy diciendo. Cuando no oramos al Señor un día, cuando no le decimos, Señor, ayúdame, cuando no le decimos, Señor, gracias por un nuevo día, cuando no le decimos, Señor, ayúdame porque este día se ve pesado, porque estoy cansado, porque estoy batallando con mi familia, porque estoy peleando con mi esposo, porque estoy cansada, porque estoy frustrada, porque voy a comenzar escuela esta semana. ¿Sabes lo que estás diciéndole a Dios? Cuando no lo haces, tranquilo. Como dicen en inglés, I got it. Yo lo tengo resuelto. No te necesito. El domingo te busco, Señor, porque ese día es tu día. Jesús, siendo Dios, se levanta de mañana intencionalmente. Había sido un día cansado. Aquí no miren, Jesús solo atiende en horas de oficina de 9, si vamos en el horario mexicano, bueno, come su comida, estoy aprendiendo, come un cafecito y un pancito temprano a las 7 de la mañana y él comienza a atender a las 9:30 porque come el desayuno a las 9, así que a las 9:30 él ya puede atender, pero a la 1:30 va a ser la comida, entonces va a parar Jesús como 1 hora y media y después va a terminar a las 5 porque él tiene que descansar a sus pies. Seguramente estuvo trabajando, sirviendo, ministrando todo el día. Estaba cansado, estaba agotado. Pero él se levanta temprano, sabiendo cuál era su prioridad, sabiendo su necesidad, sabiendo que al hacer eso también estaba modelándonos lo que tenemos que hacer. Parece ser que, por lo que vemos después, otra vez la gente capaz hasta había acampado ahí para no perder su puesto en la fila. Capaz muchos otros se había corrido la voz y habían venido. Imagínense el drama, imagínense la necesidad. Esto no es que querían $10, querían ser sanos. Querían ser librados de sus demonios. Y Jesús, sabiendo lo que le esperaba, sabiendo lo que había pasado, reconoce que necesita ir ante su Padre en oración. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, cuando el día es más pesado, cuando se vienen más cosas que hacer, mucho menos pensamos en el Señor, mucho menos recurrimos y decimos voy a dormir una media hora más en lugar de decir voy a dormir una media hora menos para estar con el Señor, para aprender de Él, porque yo no puedo, porque me acosté amargado, me levanté amargado con dolor de cabeza, con necesidad de café, con hambre, con dolor de estómago. Necesito al Señor. Hermano, no sé si a ti te pasa o eres mágico o mágica, o tal vez eres un ángel y no pasas por estas cosas, pero necesitamos al Señor, necesitamos a nuestro Dios. Y si la prioridad de Jesús, que es 100% Dios, fue orar delante de su Padre, siempre, pero aún más, nótese la intencionalidad cuando estaba pasando por algo que le cansaba como humano, 100% hombre también. Cansado, fatigado. ¿Qué hace?
No duerme más, no lo extiende, se levanta antes que todos. Eso es lo que está tratando de comunicar. Se levanta de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario. ¿Por qué sabemos que no se levantó antes que todos? Porque después vemos a los discípulos buscándolo. No le encontraban de rabí. Jesús, aquí estaba, lo perdieron. ¿Qué le hicieron al maestro? ¿Qué hicieron al rabí? Jesús se levantó antes que todos. El que había hecho todo el trabajo, el que había hecho todo el ministerio, el que había hecho toda la obra, para pasar un tiempo a solas con su Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú pasaste tiempo a solas con Dios? No hay una fórmula mágica. Es leer la palabra, orar, dejar que Él te hable a través de la palabra, que Él traiga confort a través de la palabra y a través de su espíritu. Y tú derramar tu corazón, decirle: Señor, ayúdame, estoy aquí, perdóname, tengo todas estas peticiones, y ese es el momento adecuado para orar por los unos por los otros, para recordarnos. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Si Jesús lo hizo y nosotros no lo hacemos, ¿no crees que eso indica que estamos un poquito llenos de orgullo? ¿No crees que estamos diciendo: Señor, no, es que hay cosas más importantes, Señor? Es que los afanes, es que el sueño, es que el pan, es que el trabajo, y la llamada, y mi hijo, y mi hija, y que estoy enfermo. Jesús era Dios. Uno quisiera decir, técnicamente no lo necesitaba, pero Él sabía que necesitaba estar en comunión con su Padre. Y era Dios. Y estaba en perfecta comunión con su Padre. Él se estaba autolimitando en sus atributos. Y se había dicho, hemos visto esto en Isaías 11, que el Mesías viviría y todo lo que haría, lo haría en el poder del Espíritu Santo. Por eso se ve al Espíritu Santo cuando en el bautismo de Jesús descendiendo como en forma de paloma sobre Él, para que fuera evidente que este era el cumplimiento de la profecía mesiánica en Isaías 11, entre otros textos. Jesús reconoce su dependencia. Se levanta de mañana cuando todavía estaba oscuro. Y ya antes, si vamos a Marcos, ahí mismo en versículos 12 y 13, ya antes vemos a Jesús ir a un lugar solitario. Lo vimos antes. Marcos es bastante escueto en su narración de la tentación de Jesús. Versículos 12 y 13 dice, al principio de su ministerio, enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. ¿Qué era el desierto? Un lugar solitario. ¿Qué fue hacer ahí? A veces lo conocemos como, claro, la tentación de Jesús, pero Él fue a pasar un tiempo con Dios. Él ayunó por 40 días. Él estaba buscando al Señor, Él estaba preparándose, Él estaba en un lugar desolado. Y a menudo en la Escritura, el desierto también ha sido un lugar de refugio, un lugar de guía. Elías, por ejemplo, escapó al desierto huyendo de Jezabel y Dios lo sostuvo de manera sobrenatural. Vemos esto en 1 Reyes capítulo 19. Jesús va al desierto, que también vemos aspectos de cómo el pueblo de Israel fue al desierto y Jesús estaba reviviendo esto también de una u otra manera. Pero va a un lugar solitario. Ya había ido al principio de su ministerio y constantemente vamos a ver en la carta que Jesús busca al Señor, reconoce su dependencia del Señor. Fue a un lugar solitario, habla de una intencionalidad, habla de que era una prioridad, porque quería estar solo, no quería que nadie lo molestara. No era irrespetuoso, había estado con toda la gente, pero ahora necesitaba volver a la fuente. Tal vez a veces pensamos, hermanos, que simplemente el domingo y escuchar la palabra, de 45 minutos que se enseña la palabra, tal vez se te quedan 15 minutos porque uno se distrae y pierde la atención y te cansas y andas con sueño, te da hambre o andas pensando muchas cosas. Tal vez de los 3 puntos que hablamos se te quedó uno. Y a menudo pensamos que eso es suficiente para nuestra relación con Dios. No obstante, necesitamos priorizar la oración.
porque fue la prioridad del rey, orar en preparación para lo que tenía que hacer, para garantizar una comunión continua con el Señor. ¿Y qué hizo en este lugar solitario? Oraba. Miren la narración de Mateo, Mateo 14, 23. No pierdan Marcos. Mateo 14, 23. Creo que no la tengo bien, ¿no? No, creo que no lo tengo bien. Pero vamos a Lucas 5, 16. Ojalá que ese sí lo tenga bien. Otros ejemplos quería llevarlos donde Jesús oraba, aparte de la tentación. Lucas 5:16 dice: pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Jesús, siendo Dios, con frecuencia se retiraba a lugares solitarios y oraba. Y a menudo nosotros pensamos que solo orar por el cereal, y Señor, te pido que gracias por esta comida y que tú la bendigas, y en el nombre de Jesús oramos, amén. Y ya como que tú satisfaciste esa necesidad de orar. Y lo que pasa con eso es que estamos siendo religiosos y estamos haciéndolo por religión, estamos haciéndolo porque hay que hacerlo, pero no porque sabemos que es bueno para nosotros. No porque sabemos que dependemos, que debemos vivir en dependencia con nuestro Señor en todo tiempo. Pero Jesús por eso oraba con frecuencia y se retiraba a lugares solitarios para orar, para encontrar ese refugio, para encontrar esa guía del Señor. Hermano, y nosotros batallamos constantemente, a diario en esta vida. Es dura. Creo que nadie me puede decir que la vida es pan comido. Es difícil, es dura. Quiere decir que más necesitamos orar. Que mi hijo o mi hija me está dando problemas, que estoy teniendo problemas con mi esposo, que estoy teniendo problemas en el trabajo. Pues más necesitas orar. Más necesitas del Señor. Hoy va a ser un día cansadísimo. Hoy voy a trabajar 12 horas. Pues más necesitas orar. Así como decimos, es que mira, vas a estar en el sol y vas a estar trabajando afuera, come. Y tal vez tu esposa dice, no, solo voy a agarrar ahí algo. No, come bien, porque vas a estar bajo suficiente estrés. Tienes que hidratarte. ¿Hacemos esto? Pues de igual manera. Es con las cosas de Dios. Si sabemos que va a ser un día difícil, un día cansado, aún más deberíamos decir, Señor, te necesito. Señor, ayúdame. Vengo a ti porque yo soy incapaz en mi carne de vivir este día plenamente, sin amargarme, sin pecar, sin tener malos pensamientos. Te necesito. Y eso es lo que es la oración. Decirle, Señor, te necesito. Yo vengo un inferior a un superior pidiendo ayuda. Pero cuando no lo hacemos es como que le decimos, tranquilo, yo tengo todo resuelto. Ahí te mando un texto si te necesito. Eso es lo que hacemos con Dios. Y Jesús y Dios es como que está ahí parado esperando que nosotros tengamos a bien hablar con Él. ¿Qué pasó en el versículo 37? Miren, si regresamos a Marcos capítulo 1, versículo 36. Jesús se fue a un lugar solitario y oraba. ¿Y qué pasó con los discípulos? También se levantaron y le acompañaron y oraron con él. Estuvieron todo ese tiempo apoyándole porque necesitaban guerreros de oración. Miren qué hicieron. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús. Y la manera, el lenguaje que se usa para expresarlo en el griego denota urgencia, denota te necesitamos. Diferente es si tú llamas a tu hijo, si tú llamas a tu hija y le dices, Juanito, ¿puedes venir? No hay urgencia. Pero si de repente estás que se te van a caer las latas y se te va a caer una botella de vidrio, Juanito, ven. Hay urgencia porque necesita venir ya para que no se te quiebren los botes. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús desesperados.
Y sabemos también que era así porque miren lo que dice en el versículo 37. A Jesús solo queríamos saber qué estabas haciendo. Queríamos ver si no te habían robado. Miren lo que dice. Lo encontraron, versículo 37, y le dijeron, todos te buscan. Todos te buscan. Apúrate, ¿qué estás haciendo? La gente está ahí, pobrecita. Los necesitados. Todos te están buscando. En Lucas 4:42 también narra este evento y nos da un poco de información adicional. Dice que no solo los discípulos lo buscaban, esa es de la perspectiva de Lucas, también las multitudes lo buscaban. Porque me imagino que tocaron a la puerta haciendo un poco de creatividad y Jesús, no, saben que no está, ayúdenos a buscarlo. Y comenzaron a buscarlo, Jesús, Jesús. Tal vez se fue, tal vez se cayó, tal vez está dormido. Jesús. Las multitudes, dice Lucas 4:42, que lo buscaban y llegaron a donde él estaba. Y miren lo que dice después. Y procuraban detener a Jesús para que no se separara de ellos. Ellos querían su beneficio. No querían tanto a Jesús, sino el beneficio que iban a obtener de Jesús. Jesús, ¿qué estaba haciendo? Orando en dependencia al Padre, porque sabía que lo necesitaba. Ni los discípulos, ni toda la multitud estaba interesado en que Jesús fuese fortalecido, como generalmente pasa, ¿no?, en la vida. El afán, las cosas de este mundo, nos hace esto. Y era algo bueno. Si lo piensan, los discípulos estaban tratando de ayudar a otros. Y estaban tratando de hacer que el reino de Dios avanzara, porque el rey había venido, había ofrecido su reino, y estaba sacando demonios, expulsándolos. Pero era algo bueno. Señor, aquí están, mira, te buscan y están necesitados. Apúrate, ¿qué estás haciendo ahí en el suelo? ¿Por qué estás así? Y sin siquiera preocuparse de si había comido o tal. La prioridad de ellos era una prioridad banal, como a menudo son nuestras prioridades. La prioridad de ellos era enfocada en las cosas que se ven. La prioridad de Jesús estaba enfocada en lo que no se ve. Yo quiero una comunión con Cristo. Cuán bueno es mi Cristo, cantábamos. Cuán bueno, satisfecho en Él estoy. ¿Estás tú satisfecho en Jesús? O tal vez estás buscando otras cosas, porque lo que sucede es que si tú estás buscando otras cosas y si tú estás dedicando ese tiempo en lugar de orar a Dios a otras cosas, quiere decir que tu prioridad es esas otras cosas. Tu prioridad es el trabajo, tu prioridad es tu familia, tu negocio, tu hijo, y no una relación con Dios. Y esto no es para avergonzarnos, hermano. Esto es para despertarnos, para darnos una bofetada y que nos demos cuenta, necesitamos al Señor. Si Jesús le buscó, de fijo, yo necesito buscarle. Si Cristo necesitaba orar, ¿cuánto más necesitamos nosotros? Charles Spurgeon dijo, el mejor hombre de oración es aquel que más cree y que está más familiarizado con las promesas de Dios. Después de todo, la oración no es otra cosa que llevar las promesas de Dios a Dios mismo y decirle, haz así como has dicho. La oración es la promesa utilizada. Una oración que no está basada en una promesa no tiene un cimiento verdadero. Y esa es la oración. Jesús incluso al final, cuando estaba atribulado, le dice, Padre, y viene de nuevo buscándole en soledad. Padre, si tú quieres que pase de mí esta copa, es decir, Señor, yo en mi carne, en lo natural, estoy afligido y no quisiera hacer esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús hizo esto. Sabía que el Padre le había mandado con una misión y él estaba siendo obediente. Por eso debemos decir, haz como tú has dicho. Y a medida conocemos más la palabra y habitamos más en la palabra, podemos orar la palabra y estoy afligido, entonces oro que no debo estar afligido, que debo depositar mis cargas en el Señor y le digo, Señor,
Estoy afligido, pero vengo aquí porque hoy tengo un día muy estresante y tengo una reunión con mi jefe, pero no quiero andar con este bulto. Vengo ante ti para depositarlo en ti porque tú has prometido llevar mis cargas. Estás pidiendo que el Señor responda una promesa que Él ha hecho. Número 2, la prioridad del rey fue puesta en evidencia cuando predicó, en obediencia al Padre. La prioridad del rey fue puesta en evidencia cuando predicó en obediencia al Padre, versículo 38. Jesús les respondió ante todo este alboroto, Jesús les responde, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para esto he venido. Esto no quiere decir que Jesús no le importó a la gente. Esto no quiere decir que Jesús fue racista. Esto no quiere decir que Jesús prefería un pueblo más que otro. Dice que fue por toda Galilea en el versículo 39. Fue a todos los lugares, pero su prioridad no era sanar a todos. Su prioridad no era expulsar todos los demonios. Su prioridad era predicar las buenas nuevas de salvación. Porque es el medio que Dios usa para salvar y para santificar. El mejor lugar en el que tú puedes estar entonces es un domingo en la iglesia, donde se predica la palabra de Dios, porque es el instrumento que Dios usa a través de su Espíritu para convertir tu corazón de piedra en uno de carne. Y cuando ya fue convertido en uno de carne, seguirte moldeando a la imagen de Jesucristo. Lo que la gente necesita no es emocionalismo, no es señales, no es milagros, no es profecías baratas. Lo que necesita es la palabra profética más segura, como dijo Pedro, la palabra. Jesús le respondió, vamos a otro lugar. Y Lucas también narra desde su perspectiva y nos ayuda a entender. Lucas 4:43 dice, también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Esto dijo. También a las otras ciudades debo sanar, sí, claro, secundario. No era lo más importante. ¿Cuál era su misión? Proclamar, predicar, porque es el medio por el cual Dios comunica su voluntad. Es el medio a través del cual Dios salva y sana. También a las otras ciudades, dice Lucas 4:43, debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Por eso, el título del segundo punto es la prioridad del rey fue puesta en evidencia cuando predicó en obediencia al Padre. Nótese lo que dice Lucas 4:43, porque para esto yo he sido enviado. El Padre lo envió para predicar, para anunciar el mensaje de Dios. Ese mensaje que cuando estuvimos estudiando Efesios vimos, dice que era un misterio. Un misterio en el Antiguo Testamento que no había sido revelado. Pero en el tiempo adecuado Dios envió a su Hijo a morir por ti y por mí, para que en Él, creyendo en Él, tengamos vida. Para que creyendo en Él ya no tengamos nosotros que pagar por nuestros mismos pecados, sino que la justicia que Jesús ganó una vez y para siempre en la cruz es puesta sobre nosotros, a pesar de que seguimos careciendo de una justicia natural en nosotros, porque seguimos fallando. Dios te declara justo, y los pecados que son nuestros y que Jesús nunca tuvo uno, son puestos sobre Él y los llevó en la cruz para pagar en nuestro lugar, para que en Él tengamos vida, el justo por los injustos, para que nosotros, como decía Pablo, vengamos a hacer justicia de Dios. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas de salvación. Eso había venido Jesús a proclamar, había venido a ofrecer su reino, como vimos al principio en Marcos 1. Vamos a otro lugar, les dice Marcos 1:38, a los pueblos vecinos, para que yo predique también ahí. Por alguna razón, Él ya había predicado, no los sanó a todos,
No expulsó todos los demonios que habían, seguramente por lo que vemos que la gente le buscaba y eran multitudes, pero él ya había proclamado el mensaje. El mensaje ya había sido dado y el propósito de los milagros y de los señales y de los prodigios ya había sido dado. Ya lo había usado porque los milagros y prodigios eran para ratificar que Él era el Mesías. El propósito no era convencer a la gente. El propósito nunca fue convencer a la gente de pecado, sino lo que también la Escritura llama como las señales de un apóstol, eran para que ratificaran que esta persona era enviado de Dios. Nunca un milagro convenció a alguien, nunca un prodigio, una señal cambió el corazón de alguien. Simplemente atestigua, este es enviado de Dios. Vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique. ¿Qué quiere decir predicar? Bueno, lo que estoy haciendo acá, pero predicar quiere decir proclamar. Es la palabra griego keruso, que quiere decir anunciar, proclamar algo que es de origen divino. Y acompáñenme sin perder Marcos a Isaías 61, 1. Otro texto mesiánico, se sabía que hablaba acerca del Mesías. Jesús leyó este mismo capítulo diciendo: este texto se ha cumplido ahora delante de ustedes. Y dice en el versículo 1, el Espíritu del Señor, Dios está sobre mí. El Mesías, el Espíritu de Dios, reposaría sobre él y haría todo por el poder del Espíritu Santo, porque me ha ungido el Señor, ¿para qué? Para traer buenas nuevas a los afligidos. Buenas nuevas es evangelio. Eso es lo que quiere decir evangelio. Evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. ¿Para qué lo ha ungido? Para traer buenas nuevas a los afligidos. Y después sigue diciendo: me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Y lo que sigue después vendrá en su segunda venida. Por eso Jesús solo leyó parte de ello. Pero cuando dice para que yo predique, también ahí es para que yo proclame, para que yo anuncie todo lo que Dios me ha mandado a anunciar. Miren, si vemos versículos 4 de Marcos 1, Marcos 1, 4, Juan el Bautista apareció en el desierto, ¿qué? Predicando, proclamando. Versículo 7, y predicaba diciendo: tras mí viene uno que es más poderoso que yo. Versículo 11, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Dios estaba predicando desde el cielo. Versículo 13, estaba proclamando: y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Claro, Marcos no tiene todo el relato, pero Jesús predicó también, proclamó la verdad a Satanás, que estaba tratando de torcer, de predicarle a Jesús un falso evangelio. Jesús usa la palabra para responderle adecuadamente. Versículos 14 y 15. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea, ¿qué? Predicando el evangelio de Dios. ¿Qué es el evangelio de Dios? Que el tiempo se ha cumplido y que el reino de Dios se ha acercado, que se deben arrepentir y que deben creer en el evangelio. Esto es lo que predicaba. Versículos 21 y 22. Entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Si quieren ver más instancias, porque dice versículo 39, si vamos al 39, y fue por toda Galilea Jesús, predicando en sus sinagogas. Miren lo que dice Mateo 4, a ver si ahora sí lo tengo bien. Mateo 4, 23 dice: Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando que el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero su prioridad era la predicación, la proclamación, el anunciar que el rey había venido, que estaba ofreciendo su reino, que el reino de los cielos se había acercado y que por lo tanto debían arrepentirse.
Luego en el capítulo 9 de Mateo también, Mateo 9, versículo 35 dice, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Jesús fue y proclamó y predicó y anunció y fue un vocero de lo que Dios le mandó a decir. Fue por toda Galilea, regresando a Marcos capítulo 1, versículo 39. Fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. ¿Por qué en las sinagogas? Bueno, es donde se reunía la gente. Hoy, no necesariamente la gente se reúne en sinagogas. Un grupo selecto se reúne en sinagogas. Otro grupo se reúne en iglesias. Pero mi pregunta para ti es, también somos llamados a proclamar la verdad. También somos llamados a anunciar la verdad. Tú tienes contacto con un montón de personas cada día. Y sabes que su necesidad no son $100. Seguro lo es. Pero su mayor necesidad es que necesitan a Cristo. Yo soy de Cristo, Él me ha salvado, y aún así mi mayor necesidad es Cristo. Yo necesito de Él, conocerle más, parecerme más a Él. Tu mayor necesidad es Cristo. La mayor necesidad de tu vecino, de tu hija, de tu cónyuge, de tu hermano, de tu socio, de tu jefe, es Cristo. A veces queremos paliar con necesidades inferiores cuando la necesidad mayor es Cristo. Y no tienes que ser un pastor o un predicador para proclamar la verdad. No tienes que serlo. No tienes que saber todo esto. Eres responsable de lo que sabes, compartirlo. Hudson Taylor, un misionero en China, comentó acerca de un pastor chino que un día le preguntó a un recién convertido, hacía 3 meses, a cuántas personas él había evangelizado. Él le dijo, yo solo soy un aprendiz y nunca he poseído un Nuevo Testamento completo, sino hasta ayer. El pastor chino le preguntó, ¿usted usa velas en su casa? Sí, respondió el joven. ¿Espera usted entonces que la candela empiece a arder cuando está a medio consumir? No, respondió el muchacho, tan pronto como es encendida. El joven convertido vio y entendió la lección y empezó a trabajar. Hay una cancioncita de niños que cantaba cuando estaba chiquito, esa pequeña luz la dejaré brillar. This little light of mine, I'm gonna let it shine, es en inglés. Esta pequeña luz la voy a dejar brillar. La pregunta es, ¿estás dejando tú brillar la luz de Jesús? ¿Estás anunciando a todos los que te rodean con esta intencionalidad con la que Jesús lo hizo? Espérate, si estamos de vacaciones, pero veo a esta persona necesitada. Estamos buscando conversaciones con el mesero, con tu vecino, con tu hermano, con tu compañero, incluso con aquel que dice ser creyente, pero parece que está amargado. Parece que está siendo miserable. ¿Estás buscando conversaciones que llevan hacia el Evangelio con las diferentes personas con las que el Señor pone en tu camino? Porque eres responsable de compartir. ¿Cómo irán si no hay nadie que les predica? Meditaba Pablo a los romanos. Necesitamos proclamar en el escenario que Dios nos haya puesto, donde sea que Dios nos haya colocado, debemos anunciar como Jesús lo hizo, sabiendo que el Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, y que Él ha decidido salvar a través de la locura de la predicación. Y no sabemos cómo el Señor te vaya a usar, aunque sea dando tu testimonio, aunque sea compartiendo, aunque sea diciéndole la esperanza que tú encontraste en Jesús, cómo va a usar esa proclamación. Fue prioridad del rey proclamar su mensaje, anunciar este mensaje de origen divino. Pero tú conoces y vas conociendo más y más este mensaje.
eres responsable también. No es solo mi responsabilidad compartir. La responsabilidad de los pastores, lo vimos, es capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Por qué? Porque somos todos los responsables de hacer la obra del ministerio. Cada uno de ustedes donde está, en el lugar que el Señor le puso, con las personas que están contactando, son responsables de compartir esta luz. Hermano, déjala brillar. No pierde el miedo más bien. Y habla, proclama, anuncia, di, comenta, reta. Pídele si puedes orar por ellos. Que tal vez no tienes entrada de primas a primeras, pero oye, ¿puedo orar por ti? Y en la oración dices el Evangelio. Y en la oración dices lo que Él tal vez no te está permitiendo decir. Hay diferentes maneras de hacerlo, pero no te quedes callado. Si la prioridad del Rey fue orar y proclamar, también debe ser nuestra prioridad. Hay suficiente espacio aquí para seguir trayendo a más personas. No para las redes sociales. No para una cuenta de Facebook, porque necesitan un Salvador, así como tú y yo mismo lo necesitamos, porque hay gente muriendo cada día sin un Salvador, y que el Señor nos permite encontrarlos a donde están. Jesús iba a las sinagogas, ahora la gente no acostumbra a ir a las sinagogas. La sinagoga era parte esencial de la vida religiosa en ese entonces. La gente ya no hace esto, pero entonces ve y encuéntralo en los parques donde esté, y por eso tenemos clases de inglés y diferentes cosas para poder conectar con la gente y poder proclamar la verdad del Evangelio. Por eso estamos haciendo Grace Health Day. Para poder, mientras les ayudamos con su necesidad física, apuntarles acerca de su necesidad mayor. Permíteme orar, meditemos en esto y terminaremos cantando.